Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien y como habéis visto por el título y la intro, en este vídeo vamos a estar haciendo la review de esta arrocera de por aquí que me está comprando de Xiaomi. Concretamente es la arrocera de 1,5 litros porque es para hacerme arroz a mí y bueno, sirve hasta para hacer arroz para 3 personas. Y esto diréis, ¿cómo lo sabes si todavía no la has usado? Pues la verdad es que sí, ya la he estado abriendo y poniendo a prueba porque quería hacer esta review lo más sincera posible y pues primero hay que probar las cosas para ver si realmente valen la pena o no, así que tener eso en cuenta. También más que nada porque cuando cambias de una arrocera a otra, la forma de cocinar de cada una es diferente y quería pues hacer bien el arroz para daros mis tips a la hora de cocinar con esta arrocera. Dicho todo, vamos a empezar con las características de esta arrocera. Una de las cosas que me gusta mucho es que tiene doble control de temperatura por NTC y esto va a ayudar a que la cocción siempre sea la correcta y tiene 5 modos de cocción, pero os voy a ser sincera, yo solo utilizo un modo de cocción que es el que ya viene predeterminado para hacer el arroz y además que te vienen dos tipos de hacer arroz, te viene el que es el modo de 1 hora y el de modo de media hora. Yo utilizo siempre el modo de media hora y los tips que os voy a estar dando es para ese tipo de modo, el de media hora, ¿vale? Luego otra cosa que me gusta mucho de esta arrocera es que mantiene el calor durante 24 horas, no todas las arroceras hacen esto y lo bueno es que cuando a veces me he pasado de arroz o he puesto más de arroz para hacer a más personas y ahí ya no controlo tanto las cantidades, pues cuando me sobra me mantiene el calor y la verdad que el arroz sigue igual que la primera vez que lo haces, no se pasa, la temperatura no se pega de más, la verdad que está súper bien eso. Y luego otra cosa que me gusta mucho, que no lo llego a utilizar porque yo como antes de irme a trabajar, pero para la gente que venís de trabajar y es la hora de comer, pues que sepáis que tiene para programarle lo que es el tiempo. Tú dejas ya el arroz con el agua o la comida que estés haciendo en la arrocera y le puedes programar lo que es el tiempo que quieres que empiece a cocinar para así que cuando llegues ya esté la comida hecha. Y bueno, ahora que ya hemos hablado de las características, vamos a hacer el unboxing. Vuelvo a recordar, ya la he usado, entonces lo he puesto como yo recordaba que venía, pero puede que cuando abráis las vuestras pues no sea tal cual como lo he puesto yo. Pero bueno, tenemos por aquí las instrucciones y este papelito de por aquí y nada más abrir la caja tenemos lo que es su palita que nos viene para poder coger el arroz. La verdad que va súper bien y me gusta muchísimo la forma que tiene plana. Luego nada, le quitamos este corcho de aquí y a ver si puedo. Y aquí ya tenemos lo que es la arrocera. Voy a sacarla. La verdad que la arrocera es preciosa, o sea, es súper bonita y es muy chiquitita y no ocupa nada de espacio en la cocina. Como veis se ve así la arrocera, os la voy a acercar. La parte esta de aquí es como si fuera un plástico que imita a lo que es el cristal y por aquí tenéis lo que son las funciones que es como una pantalla táctil, ¿vale? Nada, vamos a abrirla que es dándole a este botoncito de por aquí y se abre la arrocera. Y dentro de ella, voy a dejarla por aquí, que no se me caiga y no se me vaya a romper ahora. Tenemos lo que es la olla, que es antiadherente. Esto la verdad que me gusta muchísimo porque ya os digo, lo he utilizado un montón y no se me pega nada. Tiene aquí también para lo que es medir el agua, el arroz, bueno, y la comida que vayáis a hacer, pero yo siempre utilizo el vasito este que viene, ¿vale? Os viene este vasito de medir. También yo siempre utilizo este, más que nada que cuando pongo aquí el arroz, como es solo para mí, no llega a las líneas, entonces para medir es mucho mejor este, porque mido tanto el arroz como el agua para que me quede pues completamente bien hecha la comida. Y luego también nos viene el cablecito con el que se enchufa la arrocera y nada, esto es todo lo que trae. Luego una cosa que sí que me gusta mucho, uy, que se cae. Una cosa que sí que me gusta mucho es que esta parte de aquí, que es donde se queda el agua, porque se mueven las cosas solas, yo flipo. Lo que se estaba diciendo, esta parte de aquí que es por donde expulsa el agua, que no sé si lo veis ahí, los 3 puntitos, que es por donde sale el vapor, se desmonta, ¿vale? Esto me gusta mucho porque mi antigua arrocera no se podía desmontar completamente, entonces puedes limpiar tanto por delante como por detrás y además la válvula también se puede sacar para limpiar. ¿Esto para qué sirve? O sea, yo lo que le veo lo bueno de esto, además ellos también te lo dicen, es básicamente que al estar siempre limpia y no tener pues nada de humedad dentro ni nada, va a estar haciendo el arroz perfectamente bien. Yo lo que hago es, cada vez que la utilizo, la desmonto, la limpio con agua, dejo que se seque y luego la vuelvo a montar. Y esto hace que el arroz siempre
siempre me salga perfecto. Y ahora que ya sabemos las características de la arrocera y también hemos visto todo lo que trae, vamos a pasar a hacer el arroz para que veáis cómo queda y os voy a estar dando mis consejos para hacer el arroz en 30 minutos en esta arrocera. Más que nada que yo venía de otra arrocera y las cantidades de agua que ponía en esa no me servían para esta y me salía el arroz, bueno, pues no como a mí me gusta, sino pues pasado. Entonces os voy a estar explicando cómo yo hago el arroz con esta arrocera y las cantidades que pongo de agua dependiendo de la cantidad de arroz que pongo. Bueno, ahora ya en la cocina os voy a estar enseñando cómo hago yo el arroz. Espero que me podáis estar viendo bien porque es una cocina muy oscura y como escucháis tiene bastante eco, pero bueno, no puedo solucionar yo estos problemas. Así que nada, os voy a enseñar primero el arroz que yo utilizo, que es este de aquí redondo de la marca Del Día. Y os voy a estar dando las medidas para lo que voy a hacer hoy de comer, que básicamente es arroz coreano frito. Entonces voy a estar usando el vasito de medir y vamos a estar poniendo 3/4 de arroz, no sé si podáis ver la marquita aquí de 3/4 de arroz, pues vamos a llenarlo hasta ahí. Vale, como veis ya tengo el arroz por ahí, por donde está la marca, y entonces lo que voy a estar haciendo es echarlo aquí a lo que es la olla y ahora vamos a estar lavándolo. Vamos a echarle ahora agua al arroz, ¿vale? Y esto es para poder lavarlo y quitarle el almidón al arroz. Como veis, se empieza a poner cuando remueves el arroz el agua blanca, ¿vale? Pues tenemos que limpiarlo hasta que el agua salga casi transparente, ¿vale? Que no salga todo este blanco. Para saber que tenéis el arroz bien lavado, como veis, no sé si se puede apreciar, el agua está casi transparente, ¿vale? Cuando salga así ya es suficiente, no hace falta que lo lavéis más. De lo normal yo lo lavo unas 3-4 veces, ¿vale? Entonces le quitamos el exceso del agua. Tenemos por aquí ya el arroz sin nada de agua y ahora vamos a poner la cantidad de agua, que yo lo vuelvo a medir con el vasito este, ¿vale? Y lo que hago es, si yo pongo medio vaso, pues lo que hago es poner 3/4 de agua. En este caso, como hemos puesto 3/4 de agua, que no sé si se aprecia ahí o no, lo que vamos a hacer es llenar el vaso entero. Vamos, que lo que hago es ponerle 1/4 más de agua, ¿vale? A lo que son las cantidades. Entonces, nada, cogemos, llenamos el vaso hasta arriba y se lo... ¡Uy! Que se me cae todo el agua. Y se lo vamos a echar a la olla. Yo lo que hago es mover un poco la olla para que quede el arroz bien repartido, que no haya más arroz en un lado que en otro. Y ahora lo que hago siempre es secar la olla por fuera, porque al haberla estado echando agua, pues se queda mojada y no quiero que se me estropee la máquina. Entonces, nada, seco la olla y lo pongo dentro de la máquina. Como veis ya tengo el arroz aquí dentro, bajamos la tapita y aquí tenemos ya que nos sale directamente lo que es la cocción del arroz de 1 hora. Entonces, si le damos a Select, nos lo va a cambiar a lo de 30 minutos. Entonces, ya que este es el modo que yo siempre utilizo, le doy a Start y espero a que se termine. Cuando se termina hace un ruido, que hace un pitido y luego ya veréis que la rayita está de aquí, que es lo que está seleccionado, no sé si se ve ahí la rayita, pasará a estar aquí abajo, que es cuando ya mantiene el calor. Pero luego lo que yo hago siempre es dejarlo 5 minutitos más reposando el arroz y ya veréis cómo queda. Como veis, la línea ha pasado de estar aquí arriba a estar aquí abajo, que es el modo de reposo en el que mantiene el arroz durante 24 horas caliente. Vamos a dejarlo 5 minutos, que ya lleva 3 minutos. Ahora todo el tiempo que se ve aquí es el tiempo que lleva de reposo. Lo dejamos 5 minutos y os enseño cómo ha quedado el arroz. Lleva ya los 5 minutos, vamos a abrirlo y mirar cómo está el arroz. La verdad que está súper bien. Voy a removerlo para que podáis ver cómo queda. Mirad, os lo voy a acercar. La verdad que queda muy bien. Como veis, queda pegotonado como el arroz japonés, coreano, chino, lo que queráis hacer de tipo de arroz. Voy a ponerlo ahora en este bol y os enseño cómo queda en el bol. Y así es como queda el arroz en el plato. La verdad que yo estoy súper contenta con esta arrocera, cómo hace el arroz, pero dejaré en los comentarios a vosotros qué os parece, si creéis que lo cocina bien o no. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!